Ya, buenas noches, profe. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a presentar nuestro proyecto integrador. Con el curso de información, el curso de información nos dice que el SRI no solo busca recaudar, sino que utiliza su facultad determinadora para verificar que lo que se declara coincida con la realidad económica, basándose en principios contables y técnicos. El objetivo de la auditoría tributaria se divide en tres, que es la actividad económica no inscrita, el incumplimiento de la normativa y la evasión. En la actividad económica no inscrita tenemos las personas que están operando sin RUC. En el incumplimiento de la normativa, los errores en deberes formales, que podrían ser un ejemplo, error de tipeo, como un cero de más. Y tenemos por último la evasión, que son las actividades dolosas o sospechosas, como el uso de empresas fantasmas. Ya. Adicional, tenemos cuatro ítems más. Empezamos con el primero, que es información propia del contribuyente, en el cual vamos a comparar el formulario 101 versus el formulario del IVA, antes conocido como el formulario 104. Este busca que los ingresos reportados en la renta coincidan con las ventas declaradas mensualmente en el IVA. La declaración versus el anexo ATS, lo reportado en el anexo transaccional debe cuadrar con los totales de los formularios y los estados financieros. El SRI cruza la información enviada a la Superintendencia de Compañías con la declaración de renta. El segundo ítem es la información de terceros. Son instituciones financieras, que son el cruce de movimientos bancarios y las tarjetas de crédito. Las entidades públicas, que son el cruce con el IES, que sería la nómina de los sueldos, la SENAI con las importaciones y exportaciones, y la UAFE con lavado de activos y movimientos sospechosos. Luego tenemos los clientes y proveedores. Lo que tú declaras como gasto, tu proveedor debe declararlo como venta. Ya, después de nuestro tercer ítem tenemos la NIF 15 y el devengado. El SRI audita bajo la técnica contable de la NIF 15 para asegurar que los ingresos se reconozcan cuando ocurre la transferencia de control, no solo cuando se emite la factura. Se divide en dos: la sustancia económica sobre la forma y el principio de devengado. Sobre la forma, el SRI analiza si el ingreso es por una venta de bienes o prestación de servicios, aplicando el modelo de los cinco pasos: identificación del contrato, la obligación del desempeño, el precio, asignación y reconocimiento. En el principio de vengado, el ingreso debe registrarse cuando nace el derecho, independientemente de cuando se reciba el pago o se emite un documento fuente. Y por último ítem, el proceso administrativo ante diferencias. En este podemos poner un ejemplo. Si le sería encuentra una diferencia, por ejemplo, de $10,000 en ingresos no declarados, se activa el siguiente flujo. Primero la notificación, luego la facultad resolutiva, luego la sancionadora, luego la recaudadora y por último nuestro dato clave. Si el SRI te notifica, puedes hacer una declaración sustitutiva para corregir el error las veces que sea necesario. Bueno, en este caso yo les voy a presentar el caso que hemos planteado de cruces de información. En este caso analizamos un cruce de información tributaria relacionada con ingresos y su correcta aplicación contable bajo la NIF 15 y la sección 23. La empresa de muebles ejecutivos del Pacífico realiza una venta total de $280,000 más IVA. Sin embargo, el contrato no contiene únicamente la entrega del mobiliario corporativo, sino también un servicio adicional de capacitación y asesoría eh, que brinda la empresa y que este va a ser ejecutado tres. Por esta razón, el contrato debe separarse en dos tipos de obligaciones. Una, que sería la venta del mobiliario corporativo por $240,000 y el servicio de la capacitación y asesoría que sería de $40,000. Este va a ser posterior después de 3 meses. Entonces, para empezar, aquí aplicamos el modelo de los cinco pasos de la NIF 15. Primero, se identifica el contrato del cliente eh, y, y su estado y su esencia. Segundo, se identifican las obligaciones de desempeño, que en este caso son dos: el bien y el servicio. En tercer lugar, se determina el precio a los 280,000 más el valor del IVA. Cuarto, el precio se asigna entre cada obligación del contrato según la naturaleza que la misma tenga. Y quinto, el ingreso se lo reconoce únicamente cuando se transfiere el control tanto del servicio como del bien. Por ello, el inmobiliario, si se reconoce inmediatamente como ingreso del 1 de octubre de 2024, porque el cliente ya recibió el bien. Pero el servicio de capacitación todavía no se ha prestado,
Entonces, de esos $40.000, pues realmente como un pasivo contractual o ingreso diferido, ya que consideras. Posteriormente, el 1 de enero de 2025, cuando efectivamente se presta el servicio, lo rente de este servicio de capacitación. Seguimos con la resolución del caso. Como pueden ver, observamos cómo el contador aplica correctamente la técnica contable. El primer registro, realizado el 1 de octubre del 2024, la empresa recibe un efectivo total de $240.000. Sin embargo, el- los $40.000 se quedan como pasivo contractual. Aquí, esos 180. Ya, los 40.000 se quedan como pasivo contractual porque el servicio aún no se ejecuta, en tanto que los $42.000 del IVA es generado sobre el total de la factura. Y el 1 de enero, cuando se cumple la prestación de servicio, el pasivo contractual se reclasifica y pasa a reconocerse como ingreso. Bueno, en este sentido, este caso fue elegido porque nos permite observar cómo una misma operación puede generar diferencias entre el tratamiento contable y el tributario. En este ejemplo, la empresa no solamente vende el mobiliario, sino también incluye un servicio que será ejecutado posteriormente. Esto nos puede provocar un efecto tributario en donde el SRI detecte diferencias en los cruces de información y esto genere revisiones o requerimientos tributarios. Sin embargo, dichas diferencias pueden estar justificadas cuando existe un sustento técnico y una correcta aplicación de la normativa contable. Entonces, por esto, este caso demuestra la importancia de mantener un adecuado respaldo de la documentación y una correcta identificación de los ingresos y las obligaciones contractuales. Por esta razón, el cruce de información entre el formulario 101 y el formulario 104 no cuadra, y el SRI podría emitir una notificación automática. No obstante, técnicamente el contribuyente sí aplicó correctamente la técnica contable, porque existe sustento bajo NIF 15 respecto al diferimiento del ingreso. En conclusión, este caso demuestra que no toda diferencia entre formularios representa evasión o error tributario. Muchas veces responde a una aplicación razonable de las normas contables relacionadas con el devengo y el reconocimiento de ingresos. Bien, ahora vamos a explicar un poco el simulador que hemos elaborado. En este caso, nosotros podemos ingresar el nombre de la entidad, el número del RUC, el periodo fiscal, los ingresos del formulario que fueron puestos en el formulario de IVA y los ingresos que fueron declarados en el formulario 101. Aquí nos plantea tres diferentes escenarios, que está el riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, dependiendo del valor de la diferencia que se da entre las declaraciones. También nos indica cuál es el flujo del cruce de información, que es la recepción de las declaraciones, luego viene el cruce automático entre los formularios, la detección de las diferencias, la clasificación del riesgo, las notificaciones al contribuyente y la determinación de la sanción. Además, nos explica un poco acerca de cuáles son las facultades del SRI y y para qué es lo que sirve cada una de ellas. A continuación, mi compañera va a ayudarnos con los datos para ingresarlos en este simulador. Ahora, poniendo en práctica lo que es el caso que nosotros hemos planteado y la utilización de nuestro simulador, primero vamos a ingresar los datos principales. Como en esto encontramos el nombre de la entidad, que es Muebles Ejecutivos del Pacífico S.A. Después procedemos a poner el RUC de la entidad. Una vez que ingresamos esto, seleccionamos el periodo fiscal en el cual vamos a trabajar el análisis, que es en el 2024. Vamos a ingresar los ingresos del formulario 104, que son $280.000.
Y finalmente el campo de ingresos del formulario 101, que son los $240,000. Una vez que tenemos eso, vamos a ejecutar el cruce. Lo que va a hacer el sistema es comparar automáticamente los ingresos de ambos formularios que han sido declarados para detectar posibles inconsistencias tributarias. El resultado principal de nuestro simulador en el ejercicio es que encontramos una diferencia de $40,000 y en base a esto se ha calculado el riesgo que se encuentra en un nivel medio. Listo. En este caso, como pudimos ver en el simulador, se realizó el cruce de información tributaria entre el formulario de IVA y el formulario 101 de impuesto a la renta. Como mencionó anteriormente mi compañera, la empresa declaró de $280,000 en el formulario del IVA y $240,000 en el formulario 101, generando una diferencia de $40,000 equivalente al 14,29%, lo cual representa un nivel de riesgo medio. Esta inconsistencia genera varias observaciones importantes. La primera es una posible omisión de ingresos en el formulario 101, ya que la empresa declaró mayores ingresos para IVA que para el impuesto a la renta, lo que podría interpretarse como una subdeclaración tributaria. La segunda posibilidad es la existencia de errores administrativos o contables, como errores de digitación, registros incorrectos, diferencias en el reconocimiento de ingresos o mala clasificación de operaciones entre formularios. Por esta razón, el SRI realiza cruces automáticos de información para verificar que los valores declarados sean coherentes. Además, la Administración Tributaria puede iniciar procesos de control y revisión para comprobar que la información presentada sea correcta y esté respaldada con documentación válida. Entre las posibles consecuencias están requerimientos de información como facturas, registros contables y estados financieros, determinaciones tributarias para recalcular impuestos, intereses por mora sobre los valores pendientes y multas o sanciones en caso de comprobar incumplimiento tributario. Por otro lado, como podemos ver, tenemos la notificación generada por el sistema donde se informa la diferencia detectada entre ambos formularios, el nivel de riesgo medio y la obligación de justificar documentalmente las diferencias encontradas dentro de los plazos establecidos. Para concluir, este caso demuestra la importancia de mantener coherencia entre la información contable y las declaraciones tributarias ya que las diferencias pueden generar alertas automáticas, revisiones, intereses y sanciones por parte del SRI. Eso sería todo. Muchas gracias.